del 410 de nuestra Constitución forman parte, ¿no?, de la Constitución. E incluso se aplica favorablemente los instrumentos internacionales, o se aplica favorablemente los estándares de la Corte Interamericana, también están inmersos los estándares del sistema universal cuando estos declaren derechos más favorables, ¿no? Borrando con ello cualquier posibilidad de qué está primero en cuanto a jerarquía normativa, que también fue un motivo de discusión cuando no estaba en vigencia esta Constitución que nos rige, ¿no? De que si estaban primero en cuanto a jerarquía los instrumentos internacionales de derechos humanos, por ejemplo, estaba en cuanto a jerarquía primero la Constitución, ¿no? Entonces, ¿cuál es suprema, digamos, o cuál se va a aplicar preferentemente? Esta situación que, como les indicaba, ha sido muchas veces motivo de discusiones o ha sido ya completamente superado con nuestra Constitución, porque se establece tres principios fundamentales tres principios fundamentales que son la directa aplicabilidad, la directa justiciabilidad y la igualdad jerárquica de derechos. Entonces, todos, absolutamente, los derechos tienen esa igualdad jerárquica y lo que hacemos las personas es que nos vemos afectados en los mismos, pues acudir con esa base de la Constitución y del bloque. Y si el Estado no puede arguir, y es un estándar de la Corte Interamericana, tratándose, por ejemplo, de derechos de carácter social, no puede arguir de que no tiene los recursos económicos necesarios o algún otro fundamento, porque él tiene la obligación de someterse a una constitución, a una ley fundamental, y tiene la obligación de someterse a todo un bloque de constitucionalidad y, por lo tanto, proteger, restablecerme lo que corresponda en cuanto a mis derechos. Entonces, los derechos humanos son ese anclaje de todo un régimen democrático. Se pueden ver en la lámina pongan atención, señala, los derechos se constituyen en presupuestos formales y materiales del ejercicio de la democracia. Entonces, todo debe permear y todo debe entretejerse y debe estar inmerso, debe estar constitucionalizado, debe estar irradiado, que es justamente una de las características del constitucionalismo contemporáneo, de la Constitución. Y los gobiernos, los distintos estados, deben fijar la mirada, ¿no?, y si son respetuosos de un Estado constitucional, en proteger, en salvaguardar, en dar obligaciones negativas de no hacer, ¿no? El Estado tiene obligaciones de no hacer, no puede privarme de mi libertad, por ejemplo, a no ser en los casos que están previstos por ley. Ahí viene una obligación negativa. Y tiene obligaciones positivas, obligaciones de hacer, ¿no? Ahí están los derechos. Debe propender, debe tomar todas las medidas necesarias para que vaya forjando estos derechos sociales y vaya construyendo de tal manera nuestra constitución está irradiada de valores, de tal manera que se logre alcanzar esos valores, por ejemplo, de vivir bien, ¿no? Miren lo que dice en la lámina. Los estados que se caracterizan como democráticos al respeto, ¿no?, del pueblo, del soberano. A través de las distintas actuaciones que puede tener el ejercicio del poder público. Por esta razón, ¿no?, a partir de estos moldes de Estado constitucional, a partir de un influjo del derecho internacional de los derechos humanos que nosotros tenemos explícitamente consagrado en nuestra Constitución, no solamente en relación a los instrumentos internacionales de derechos humanos, sino también reconociendo competencias de los sistemas, en nuestro caso regionalmente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y también están
los estándares que provengan del sistema universal a partir de los comités de derechos humanos, ¿no? Entonces, todos estos derechos que están establecidos en nuestra Constitución son derecho positivo vinculante para absolutamente todos los órganos e instituciones del Estado. Por supuesto, el Estado es el que, por eso establece límites, ¿no? Es el que generalmente está vulnerando los derechos de las personas, pero también, por supuesto, existe esa verticalidad y existe esa horizontalidad. ¿Qué quiere decir? Que los derechos son oponibles. ¿Qué quiere decir esa verticalidad? Que los derechos son oponibles frente a un poder público, ¿no? Típico del origen del constitucionalismo clásico. Pero luego, en el constitucionalismo contemporáneo nació la horizontalidad, ¿no? Que también los derechos deben ser respetados, por supuesto, por los particulares, ¿no? Dice otra parte de la lámina: los derechos tienen fuerza vinculante y deben ser aplicados de forma inmediata y directa por los estados y por los particulares. Lo que acabo de explicar. De forma inmediata y directa, sí. Y ahí vienen justamente estos principios de la directa aplicabilidad, de la directa justiciabilidad y de la igualdad jerárquica. No cabe excusa alguna como que haya, por ejemplo, derechos programáticos, sino absolutamente nada. Por eso una ley marco, una ley suprema que debe ser acatada, ¿no? Y como les decía, esta importancia de los derechos, además, ahora ha adquirido todavía mayor, se ha reforzado aún más. Claro, en teoría, ustedes ya pueden opinar, pueden comentar en clases, fuera de clases, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ha pasado? ¿O cuáles han sido los fundamentos? Como ha habido crisis bajo los postulados de un Estado legislativo de derecho, donde había primacía absoluta primacía absoluta y un encasillamiento y un culto a la aplicación y al obedecimiento a la ley, ¿no? La historia, ¿no?, dio cuenta que ese poder legislativo que en su momento, órgano legislativo que en su momento se concibió como debería ser, que están ahí los representantes del pueblo y por lo tanto se está cuidando ese principio de soberanía popular, no había sido tan así. Entonces, como se dan estas distorsiones, ¿no?, dijeron, y esto surgió en el constitucionalismo contemporáneo: daremos la confianza ya no al legislador, daremos la confianza a los jueces, ¿no? Y ahí se da justamente este cambio de modelo institucional, ¿no? Todos debemos protección, todos debemos respeto, sobre todo respeto a los derechos y obviamente los órganos a través de sus instituciones, etcétera, tienen obviamente la obligación de siempre estar velando por el respeto, por la defensa, por la protección y por la salvaguarda de los mismos, ¿no? Entonces, pero con especial atención y subrayando las autoridades jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque obviamente ellos definen todos los días situaciones jurídicas y por lo tanto ya se ha calificado un autor Sarebelsky, por ejemplo, de que son verdaderos jueces del derecho y deben constituirse como garantes primarios de los derechos y garantías constitucionales. Consecuentemente, los jueces ejercen una labor protagónica. Ese es el gran panorama que tiene que existir, que debería existir bajo los moldes de un Estado constitucional de derecho, partiendo de esto que espero que me estén entendiendo, me esté dejando entender, no es partir justamente de las bases y fundamentos. Si yo entiendo esas bases y fundamentos, voy a poder, porque existen todavía, y además obviamente con temores, ¿no?, de procesos, tal vez, por ese encasillamiento a la ley, muchas veces esa ley no va a ser aplicada en su literalidad, va a ser sujeta a interpretación, va a ser sujeta, si es en primer término una interpretación y consiguientemente a una argumentación jurídico-constitucional. Y esa argumentación jurídico-constitucional no es arbitraria,
sino que tiene que estar dentro de los principios, valores, derechos y garantías que están establecidos en nuestra Constitución y el bloque de constitucionalidad. Si fuera así, no tendría por qué cuestionarse porque todo haya convergencia, ¿no? Todo haya convergencia en lo que se quiere dentro de un Estado constitucional de derecho, que es ir salvaguardando los derechos y poco a poco no ir robusteciendo, ¿no?, los mismos. Eso es en conclusión. Entonces, ¿cómo eran vistos estos derechos en el Estado legislativo de derecho? Si ustedes se acuerdan, porque esto hemos visto en nuestra formación de escuelas universitarias, ¿no? Había obviamente un derecho que era válido solamente por haber sido puesto por la autoridad que tiene competencia normativa, ¿no? Un poder legislativo o un órgano legislativo. Una metodología donde no existe una conexión entre derecho y moral. Vamos a referirnos a moral por ese culto, por esa protección que se debe a los derechos. Estaba la ley y lo que se hacía era aplicársela al supuesto fáctico, ¿no? Importaba razonar, importaba ver, analizar, detenerse en que si esa disposición legal era justa, era razonable, o por el contrario, estaba, por ejemplo, atenta o estaba en sujeción a lo que ahora tenemos, que también es muy importante tomar dentro de un Estado constitucional, que son las pautas interpretativas, es decir, es proporcional, es razonable, o por el contrario, es discriminatoria, o se está siguiendo con esos cánones de un Estado legislativo de derecho, de seguir con formalidades sacramentales en cuanto, por ejemplo, a la práctica judicial. Entonces, eso es justamente lo que no debería acontecer dentro de un Estado constitucional. Dejar de lado el positivismo jurídico que nació, ¿no?, con la primera Constitución, porque se reprodujo lo que fue los postulados del constitucionalismo francés, ¿no? Entonces, hubo una ideología de obedecer la regla jurídica sin importar cuál sea su contenido y cuál sea sus consecuencias, ¿no? Con una teoría a ultranza de que el derecho es voluntad del Estado. No se cuestiona, no se repara en la norma. En cuanto a la actividad judicial, si ustedes recuerdan, los jueces en ese entonces, educados bajo este paraguas de Estado legislativo de derecho, ¿no?, ¿qué hacían? La actividad judicial, ¿cómo se desenvolvía? Limitado a una traslación mecánica. Lo previsto en el texto legal lo aplico al caso concreto, que debe ser enjuiciado. Había supuestamente, ¿no?, luego surgió cuando había oscuridad, se podía interpretar. ¿Pero qué se tenía que interpretar? Nuevamente volvíamos al origen y volvíamos a lo que no debería acontecer, a qué es lo que había querido decir el legislador, ¿no? Entonces, los jueces, fueron las consecuencias del Estado legislativo de derecho, los jueces realizaban simplemente una actividad lógico-deductiva, ¿no?, entre el precepto legal y el supuesto fáctico, ¿no? Y las decisiones jurídicas que adoptaban a través del conocimiento de los procesos es la que emergía del legislador, ¿no?, al haber formulado la norma. Consecuentemente, la concentración de la producción estaba en una sola instancia, que es la instancia legislativa, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los jueces? Un mero servicio, ¿no? Un mero servicio que culto a la ley, un culto a la ley, y deben buscar siempre la voluntad del legislador, absolutamente nada más. Consecuentemente, reparaban en que si una ley estaba vulnerando derechos o vulnerando garantías constitucionales, reparaban en que sea, como les decía, justos, razonables, proporcionales, o por ejemplo eran arbitrarios, discriminatorios, o se seguía con una aplicación formalista del derecho. ¿Por qué? Porque
¿Por qué es importante o cómo se puede concebir la forma dentro de un Estado constitucional de derecho? Simplemente como una vía, como un camino para que yo pueda acceder a lo sustancial. Por eso, y en una sentencia constitucional dice más o menos así, ¿no? No es solamente regular un ordenamiento jurídico, ¿no? Sino se tiene que ver, y a les estoy mostrando un poquito de los rasgos de lo que es el Estado constitucional y cómo deben concebirse estos derechos dentro de un Estado constitucional, es que la forma va a servir simplemente para hacer caminos al fondo del asunto, ¿no? Porque si yo a partir del caso fáctico estoy viendo que realmente existe un escenario ostensible de arbitrariedad o estoy percatándome que realmente existe un escenario conculcatorio de mis derechos, pues dejaré de lado esa forma y daré espacio a lo material, ¿no? Por eso les decía, esta sentencia constitucional dice, una constitución es mucho más allá que organizar un poder público, no es mucho más allá de establecer atribuciones de los órganos, etcétera, todo lo que está en la parte orgánica, ¿no? Sino, sobre todo, la constitución debe buscar materializar los contenidos de las bases dogmáticas y axiológicas. Si es así, como les comentaba en la anterior lámina, podemos hablar de un Estado, ¿no?, democrático, de un Estado respetuoso de los derechos y garantías. Si no, no habríamos avanzado. Se los he resumido lo que acabo de decir sobre las siguientes láminas por razones de tiempo, pero es lo que dice en esencia, ¿no? Tener muy claro que los derechos en el Estado Legislativo de Derecho no estaban, no se los tomaba en cuenta, ¿no? Había completamente ausencia, ¿no?, de cualquier metodología de valoración, de interpretación. Es más, los derechos estaban completamente proscritos. Y nosotros conocemos nuestra historia boliviana, más se constituyeron las constituciones en instrumentos de poder, absolutamente nada más. No. Esta constitución que nos rige actualmente, calificada por muchos autores como altamente garantista, altamente axiológica, porque lo que se tiene que buscar además es que esté en respeto a esos valores y principios que tenemos, realmente rompe, es un quiebre, ¿no?, a todo este Estado legislativo de derecho. Entonces, si en un Estado legislativo de derecho no podía repararse en esa norma legal y qué derechos estaban involucrados en ese precepto legal y qué por ende, qué conculcaciones estaban suscitando en un Estado constitucional de derecho, ¿no? Lo que tiene que haber es más bien la interpretación y la valoración, ¿no? Entonces, si antes había una labor completamente restringida, completamente de obediencia, por ejemplo, de las autoridades judiciales, que hacían, como les decía, una labor estrictamente lógico-deductiva, pues ahora tiene que ser lo contrario, ¿no? Lo contrario de que los jueces van a legitimar sus actos a partir de dar protección a los derechos. Y aquí juega también en relación a los administradores de justicia, o puede también ser autoridades administrativas, juega un aspecto fundamental. No es solamente que los jueces, y juega este doble rol de obligaciones en la administración, tanto positivas como negativas. No es solamente yo no voy a vulnerar derechos, sino tengo la obligación de activar ese aparato, ¿no? Y desempeñar mis funciones atento al resguardo de mis derechos y garantías, de los derechos y garantías constitucionales. Si es así, se estaría hablando, ¿no?, de una construcción acorde, ¿no?, en coherencia, ¿no?, respetuoso de un Estado constitucional de derecho, dándole y otorgándole el verdadero valor que siempre debió tener nuestra ley fundamental de normativo, de carácter inmediato y directo, ¿no? Porque no fue así. Entonces se protegían los derechos en el Estado legislativo de derecho si el legislador así lo quería, ¿no? Estaba sujeto a la entera discrecionalidad y tantas veces a la arbitrariedad del legislador, ¿no? Como pueden
darse cuenta, colegas, la importancia que ha tenido ese cambio, ¿no? Ese cambio de paradigma y lo importante que es en los estados, ¿no? En este caso, nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, la cláusula estructural. Una cláusula estructural donde te va a marcar, ¿no? Te va a trazar, ¿no? En qué escenario jurídico tienes. Y nosotros tenemos, bueno, en la teoría, podemos conversar en relación a la práctica, ustedes ya de los contenidos impartidos sacan sus conclusiones. Ya estamos a tantos años de la Constitución, de vigencia de la Constitución. Lo que se tiene que hacer es construir ese Estado constitucional de derecho. ¿Cómo? Respetando, salvaguardando, protegiendo, construyendo muchas cosas, muchos derechos, sobre todo de carácter social. ¿Para qué? Para que las personas vayan teniendo poco a poco una vida digna, ¿no? Vamos a pasar, porque quiero avanzar con ustedes 2 horitas o 2 horitas y media, porque si no, ya se distrae la atención, ¿no? Bueno, entonces estos serían rasgos generales, colegas, de lo que fue el Estado Legislativo de Derecho. ¿Por qué? Cuando ustedes estén dentro de un, y no solamente para esta maestría, cuando estén dentro de un escenario jurídico, y tantas veces se da, muchas veces dan todavía espacio, ¿no? Dan preferencia a la forma, ¿no? O quieren proceder a simplemente efectuar una actividad mecánica de aplicar el precepto legal, ¿no? Y eso se ha vivido en nuestro estado boliviano desde la República, y yo me atrevería a decir hasta 1994, y ya con el Tribunal Constitucional, donde ya se ha ido construyendo, ¿no? Esta justicia constitucional, obviamente a la luz del respeto, con luces y sombras, por supuesto, de un principio de supremacía constitucional, como lo dice, ¿no? Los fines los fines, ¿cuáles son los fines por los cuales se ha creado un tribunal constitucional? Pues para velar por la supremacía de la Constitución y para velar por el respeto, ¿no? Por el respeto, salvaguarda, restablecimiento de los derechos que están contenidos en la Constitución. En las labores del Tribunal Constitucional, hasta antes de la Constitución de 2009, el catálogo de derechos era demasiado reducido. Si ustedes recuerdan, estaba limitado a unos 7 u 8 incisos, ¿no? Pero ahí ya a partir de 2001 se efectuó, y miren qué importantes son las pautas interpretativas para dar fundamento, solidez, para dar legitimidad a los fallos, a partir de una interpretación extensiva, a través de una interpretación progresiva y a través de una interpretación integradora, se incorporó el bloque de constitucionalidad, ¿no? Se incorporó el bloque de constitucionalidad señalando que son parte de la Constitución y que por lo tanto se deben tomar en cuenta todo ese corpus juris que está dentro del derecho internacional de los derechos humanos. También lo hizo en relación a los estándares de la Corte Interamericana y los estándares del Sistema Universal. De esa forma se pudo construir, ¿no? de mejor forma, ¿no? Y tutelar, salvaguardar los derechos de las personas. Entonces, para concluir este acápite, los derechos estaban completamente invisibilizados, ¿no? Durante un Estado legislativo de derecho. Una actividad enteramente mecánica, enteramente traslativa, traslativa, y yo diría deductiva, lógica, de trasladar ese supuesto de hecho, ¿no? Y adecuarlo a la norma en cuestión. Absolutamente nada más. El juez no podía salirse de esos cánones legales. De esos cánones legales simplemente se limitaba a hacer esta labor lógico-deductiva y por lo tanto aplicar, ¿no? Simplemente aplicar lo que dijo el legislador. La concentración de la norma estaba solamente en el órgano legislativo, lo cual enseguida vamos a ver, ha tenido un salto, un cambio de paradigma con el Estado constitucional de derecho, ¿no?
En el Estado constitucional de derecho, como ustedes pueden ver en la lámina, ¿no? Es muy diferente. Les decía, les adelantaba que los derechos más bien son el centro de atención, ¿no? Y este Estado constitucional de derecho ha nacido en un contexto comparado en Europa, ¿no? Exactamente en Alemania. Y se han ido cuestionando, ¿no? Y conjuntamente, esto ha sido después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se han ido cuestionando la importancia que tienen los derechos y también ha nacido ahí, como ustedes saben, ¿no? El carácter universal de los mismos. El carácter universal a partir justamente desde la Declaración Universal y, bueno, antecedentemente lo que se ha conformado las comunidades de las Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Saben toda esa parte. Entonces luego ya ha sido trasladado a Latinoamérica y ha sido rescatado por nuestra constitución, que tenemos esta constitución hace más de 10 años, y con este rasgo que les decía de estar bajo un molde de Estado constitucional de derecho. En nuestra constitución no existe, en el artículo 1, no existe que estamos bajo un Estado constitucional de derecho. Sin embargo, a partir de estas 5 características que ustedes pueden ver en la lámina, sí podemos establecer que estamos bajo las características de en realidad una constitucionalización del ordenamiento jurídico. Les decía, un carácter normativo de la Constitución de aplicación directa e inmediata, que está ahora incluso expresamente establecido en la Constitución, en el artículo 109, donde establece 3 grandes principios que hacen al Estado constitucional, que hacen visibilizar, ¿no?, que estamos dentro de un Estado constitucional. Este artículo es exactamente el 109 en su parágrafo 1, ¿no? Parágrafo 1, como les decía, consolida 3 principios, ¿no?, muy importantes, que es el de directa aplicabilidad, directa justiciabilidad y igualdad jerárquica. A partir de estos 3 principios, y aquí viene el cambio de metodología jurídica, se sustenta y adquiere ya importancia esta labor justamente de interpretación y argumentación jurídica. Un segundo principio, un rasgo característico del Estado constitucional de derecho y por lo tanto cómo debemos visualizar nuestros derechos, es un principio de supremacía constitucional llamado por otros principio de constitucionalidad, ¿no? Un principio de supremacía constitucional, sabemos que nuestra Constitución es la norma suprema y, bueno, el ordenamiento jurídico infraconstitucional tiene que respetar a esta Constitución y nosotros, y en nuestro caso boliviano más bien, a un bloque de constitucionalidad. Una tercera característica, como ustedes pueden ver, es la preponderancia por los derechos humanos, o sea, la mirada, el ojo se centra obviamente en la militancia, en salvaguardar los derechos de las personas, siempre tomando en cuenta nuestra ley fundamental y el bloque de constitucionalidad. Ven además como cuarta característica, una constitución garantizada. ¿Qué quiere decir esta característica? Que absolutamente todas las autoridades, sean administrativas, sean judiciales, se constituyen en garantes primarios de la Constitución y el bloque de constitucionalidad, ¿no? Lo dije anteriormente, con especial incidencia los administradores de justicia. Ahí está otra base y estructura para entender y efectuar una correcta aplicación de los derechos. No es el cambio de metodología, no, el cambio institucional, lo llamaremos así, ¿no? Entonces, absolutamente todos estamos obligados a realizar un control de constitucionalidad, ¿no? Se habla de un control de constitucionalidad tripartito, donde en la base justamente están las autoridades administrativas,
judiciales, también están los particulares y están las autoridades de las NAPIO, que ellos también deben respetar la Constitución y un bloque de constitucionalidad, pero la diferencia es, porque también hay un cambio aquí en cuanto a los derechos, que tiene que tener una perspectiva intercultural. Tiene que ser, cuando está dentro del escenario de determinados conflictos jurídicos, cualquiera que sea, se tiene que tomar sus normas y procedimientos propios. Se tiene que entender, interpretar y argumentar a partir de su cosmovisión, a partir y respetando su institucionalidad, ¿no? La primacía del órgano judicial, ¿no? Es lo que les decía. ¿Se protegían los derechos en un Estado legislativo de derecho? No, a no ser que el Poder Legislativo o órgano legislativo así lo indique. Si no, estaban completamente proscritos, ¿no? Ahora, a través de un Estado constitucional de derecho, la mirada y la preocupación central tiene que ser siempre la salvaguarda de los mismos, ¿no? Y ha habido un cambio. Si antes había un Estado legislativo de derecho con primacía de un órgano legislativo, ahora con este cambio de paradigma hay un Estado constitucional de derecho con primacía ¿de qué? Del órgano judicial, ¿no? Además, dentro de esta primacía de órgano judicial debemos tomar en cuenta que existe una pluralidad de fuentes normativas, ¿no? ¿Cuáles serán esas fuentes, de pluralidad de fuentes normativas? Mientras yo vaya desarrollando, pueden ir opinando, ¿no? La primacía del órgano judicial. Lo diré nomás ya. O sea, existe una pluralidad de fuentes normativas y adelante, ¿no? Hace pocos minutos, una pluralidad de fuentes normativas donde no solamente concebimos como parte de las fuentes a la ley, sino también otras, como cuáles, la jurisprudencia. La jurisprudencia como fuente de aplicación directa, inmediata y vinculante, establecida incluso de esa forma en nuestra Constitución. Tomaremos como parte de la pluralidad de fuentes directas a las normas de las NAPIOS, ¿no? Que también ustedes saben que construyen su propio derecho a partir de la característica que tenemos de un Estado plurinacional de derechos. Entonces, contextualizando para pasarlo luego, y luego ya vamos a entrar más en tema de lo que son los derechos, y ya les voy contando algunos aspectos sobre los mismos. Entonces, tenemos un Estado legislativo de derecho donde los derechos estaban completamente postergados, ¿no? Sino anulados en muchos escenarios, ¿no? Mediante una aplicación del culto de la ley a ultranza, ¿no? Donde existe una actividad judicial completamente restringida y limitada. Un Estado constitucional de derecho, que nosotros tenemos ese Estado constitucional establecido a partir de las características que les acabo de señalar, pero además debemos tomar en cuenta una característica y un rasgo muy especial que tiene nuestro Estado boliviano, que justamente se califica así por algunos autores, que ha habido una refundación del Estado boliviano, es que a más de ello tiene que tomarse en cuenta que los derechos tienen en muchos escenarios aplicarse de manera plural, aplicarse, interpretarse, argumentarse de manera plural. Referencialmente, ustedes saben que nuestra Constitución de 2009 ha refundado el Estado, no solo como fue a través de un pluralismo jurídico subordinado, a través del reconocimiento de culturas diversas, sino las NAPIO son a través de un Estado plurinacional y a través de la esencia de lo que significa la plurinacionalidad, es concebir que en nuestro Estado plurinacional de Bolivia existen varias naciones con un principio caracterizador que es la libre determinación y la autoidentificación. Y a partir de ello tenemos muchos otros derechos colectivos, ¿no? Además, con un rasgo muy importante, y por eso aquí es importante de tomar en cuenta que se debe efectuar la aplicación plural de los derechos, ¿no? Con especial
con especial rol protagónico que tienen las autoridades judiciales y un tribunal constitucional, porque el tribunal constitucional, lo llamaremos así, tribunal de cierre, y además es el único que puede efectuar, ¿no? Y establecer, ¿no? Que si esas decisiones, por ejemplo, de las naciones y pueblos indígenas campesinos están acordes a sus normas o sus procedimientos y son respetuosos de la Constitución, pero la diferencia va a ser que ahí ingresa este ingrediente del enfoque intercultural. Un enfoque intercultural que debe partir de un diálogo a partir justamente de la igualdad de las culturas. Se habla de una interculturalidad crítica, que es justamente esa interculturalidad por construirse en los distintos escenarios que se presenten. Y ahí también se trasluce esta nueva forma de ver el derecho y los derechos, ¿no? Entonces, es un rasgo esencial, como algunos autores señalan, que Bolivia justamente se ha refundado. ¿Para qué? Para dar visibilidad a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Consiguientemente, cuando, por ejemplo, las naciones y pueblos indígenas campesinos alegan vulneraciones de sus derechos colectivos, y también pueden ser individuales porque no los han perdido, no se debe considerar sus sistemas propios, se considerará sus sistemas jurídicos, políticos, económicos, culturales, etc. ¿A qué se quiere llegar? Se quiere arribar a una interculturalidad plurinacional, ¿no? Que son diálogos, estoy hablando de lo que es la esencia, sin desnaturalizaciones, es diálogos abiertos, diálogos directos para la construcción plural de los derechos. Diálogos como qué, como peritajes que se ha realizado muchas veces, debe seguir realizando en el Tribunal Constitucional, no diálogos directos, por ejemplo, y a lo establecido así la Corte Interamericana, ir a las comunidades para ver a partir de la vivencia, a partir de la vivencia, cómo viven esas naciones y pueblos indígenas o campesinos y consecuentemente fallar, ¿no? Ese es justamente el enfoque intercultural. Un Estado basado, ¿no? Fundamentado en este principio de la plurinacionalidad y además a partir de un pluralismo, como conocemos nuestra Constitución, donde existe más de una diversidad. Y existen, por supuesto, esa pluralidad está transversalizada en muchos artículos de nuestra Constitución, como por ejemplo, tenemos diferentes formas de organización política y económica, como ustedes saben, ¿no? Existencia de diferentes sistemas jurídicos y de culturas, distintas formas de organización política, lo dije en el 11, económica también, que está en el 306, si ustedes me siguen, sistemas jurídicos está en el 30, en uno de sus incisos de la Constitución Política del Estado, diferentes jurisdicciones con igualdad jerárquica. La JIO forma parte del Poder Judicial, está en el 179 de nuestra Constitución, diferentes lenguas en el 5, etc. Todos estos aspectos tienen que ser considerados cuando estén involucrados las naciones y pueblos indígenas y campesinos y tienen que efectuar un enfoque intercultural, ¿no? ¿Deben respeto a los derechos las naciones y pueblos indígenas y campesinos? Sí. Deben respetar los derechos. Incluso nosotros tenemos un artículo, una norma en la Constitución, en el 178, 179, ¿no? Tampoco es un ejercicio arbitrario, o puede haya punto de convergencia en la Constitución. Pero la diferencia es, y esto es justamente también a partir de este positivismo jurídico que ha ido ligado a ese monismo jurídico, a ese Estado de Derecho, Estado-Nación, ¿no? Es justamente ir, por eso han debido escuchar, descolonizar esos moldes etnocentristas, eurocentristas y ir construyendo pluralmente los derechos, respetando no solamente esa diversidad, sino respetando que existen esas varias naciones. Esto, por supuesto, lo van a ver
el módulo de derechos de las NAPIO o tal vez en otros, porque lo que quiero que tengan es esta visión general de los derechos dentro de un Estado legislativo de derecho que estaban ausentes en un Estado constitucional de derecho, cómo cambia el paradigma, y ese tiene que ser, es uno de los fundamentos y bases para la correcta interpretación, aplicación, argumentación de los mismos, y además este Estado plurinacional de derecho, de acuerdo a los rasgos que he explicado. Además, estoy omitiendo, por supuesto, con un principio de pluralismo jurídico de tipo igualitario, ¿no? Que está establecido en el 12, en el 13, en el 30, etcétera, de nuestra Constitución, ¿no? Un pluralismo jurídico de tipo igualitario donde se tiene que respetar esa igualdad jerárquica entre las jurisdicciones. Propendiendo, ¿no? Lo que quiere llegar es que en esencia hablando, junto con las naciones y pueblos indígenas y campesinos, estos se conviertan en verdaderos actores y en verdaderos agentes de la construcción del Estado, ¿no? Por eso forman parte de las instituciones, de los órganos, etcétera. Estas láminas que pasan, que ven ustedes que estoy, colegas, es lo que ya les he explicado, porque si voy lámina por lámina, no vamos a acabar, ¿no? Ese es lo que quería en primer término dejar establecido. Estos cambios, este cambio de paradigma, este cambio de otra forma de ver los derechos, ¿no? Ahora, voy a entrar a otro tema. Los derechos hay infinidad de derechos, ¿no? Les decía que ya no podemos hablar de una categorización generacional de derechos, sino de que todos se parte de la igualdad jerárquica en abstracto, por supuesto, en abstracto, y en el escenario propiamente dicho, ¿no? Y acompañado de este cambio de metodología jurídica, donde tenemos que interpretar y argumentar, pero coherentemente con la Constitución y el bloque de constitucionalidad, se hará no arbitraria, ¿no? Sino más bien acorde, legitimando lo que está en la Constitución, en el bloque de constitucionalidad, se le da ese nuevo sentido y alcance que debe tener, por ejemplo, una disposición legal, siempre propendiendo a la mayor salvaguarda de los derechos y garantías constitucionales. Vale la pena ver esto y nos vamos a ir a un break de 10 minutitos. Espero que estén en sala. Les decía que este es el punto de partida, colegas, para que sustentar cualquier escenario jurídico donde se encuentre. Estos principios fundamentales de un Estado constitucional de derecho, propulsor, que propende por siempre proteger los mismos, es la directa aplicabilidad, les indicaba, la directa justiciabilidad y la igualdad jerárquica. ¿Qué significa la directa aplicabilidad? Ya está muy bien redactadito. Nos dice: las autoridades deben aplicar de manera directa y sin condicionante alguna los derechos fundamentales, aún en ausencia de normativa expresa. En los casos concretos y al amparo de criterios de interpretación, el juez tiene el deber de interpretar extensivamente el tenor literal de la normativa a ser aplicada, lo que jamás se daba dentro de un Estado legislativo de derecho. Su directa justiciabilidad. Si hay esa directa aplicabilidad donde y hay un cambio aquí igual trascendental, ¿no? De lo que les decía. Si antes yo acudía porque el legislador así lo había reglamentado, porque el legislador así lo dijo, ¿no? Ahora no. Directamente ingreso valiéndome de mi Constitución, e incluso vamos más allá, ¿no? Aún no estuviera, nos pondremos en ese hipotético caso, aún no estuviera un derecho establecido ni en la Constitución ni en el bloque de constitucionalidad, nosotros tenemos una norma muy importante llamada la cláusula justamente democrática, que permite la integración de otros derechos cuando los mismos no están considerados. ¿Por qué? Porque el derecho es evolutivo,
¿no? Es dinámico, entonces van surgiendo distintas problemáticas. Entonces, aún no esté establecido un derecho en cuestión, tenemos en el artículo 13, más o menos dice, si no están establecidos, no significa que se nieguen otros derechos, ¿no? Aunque no estén establecidos. Entonces, ahí, por ejemplo, yo puedo igual alegar la vulneración de un derecho. Por ejemplo, la objeción de conciencia. La cuestión de, y hasta ahora no está establecido en esos términos en nuestra constitución actual. La objeción de conciencia se presentó Doctora, a raíz de un asunto en el Tribunal Constitucional donde un joven se negaba a hacer el servicio militar porque estaba opuesto a su libertad religiosa, a su libertad de culto, a su libertad religiosa que propugnaba, ¿no? O que tenía. Entonces ahí, doctora, sí, adelante, por favor. eh, claro, está tomando en cuenta esto de lo que es la objeción de conciencia. Ajá. Creo que esta acción constitucional fue realizada en el 2016, 2015, si no me equivoco. Sí, hay una, creo que es anterior incluso. Pero a ver, Mm. coméntenos. Pero no, a lo que quería llegar es, si bien la Constitución y el derecho progresivo indica de que no se puede negar un derecho, pero si hay ya una sentencia constitucional que está estableciendo que este derecho de la objeción de la conciencia sí está reconocido por todo lo que es el bloque constitucional, ¿no sería también de que mandaría a que el legislador, en este caso la Asamblea Constituyente, la Asamblea Plurinacional, tendría que ya tener una vinculación de legislarlo, de adecuarlo, de reglamentarlo, no sé, ya sería una potestad de ellos para que ya podrían realizarlo, o en caso contrario, ellos estarían haciendo un incumplimiento de deberes, o me equivoco. Más o menos. No sé quién está. Doctor, mire, seguimos Denis con Daza, doctora, Denis Daza. perdón, nuevamente. Denis Daza. Doctor Denis Daza, un placer. Vamos a anotar Denis Daza, ¿no? Un segundito. Eh, como parte de la explicación señalé la pluralidad de fuentes normativas y entre ellas está la jurisprudencia, también de aplicación directa y de aplicación vinculante. Si está en la jurisprudencia, pues se puede, ¿no? ¿Cómo se llama? Se puede señalar dicho entendimiento jurisprudencial, ¿no? No hay problema y decir en esta sentencia ya se ha protegido, por decir, no conozco esa del 2016, yo conozco una del 2003, algo así, mucho antes, pero eso no interesa. Entonces, y hacer valer de que en esta sentencia, si tiene supuestos fácticos similares, señalar de que se ha protegido este derecho en tal sentido, ¿no? Ahora, de que el legislador establezca en una ley en especial, ¿para qué? Si ya tenemos, si bien no tenemos expresamente establecido en nuestra Constitución, pero ya está en la jurisprudencia y además está en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces resultaría inoficioso si partimos obviamente de nuestro Estado constitucional de derecho y de esta directa aplicabilidad y directa justiciabilidad. Como les voy diciendo, ¿no? Es acceder directamente basándonos en nuestra Constitución, en nuestro bloque y en la pluralidad de fuentes normativas. Eso debería ser suficiente y no esperar que exista un desarrollo legislativo. ¿Qué qué dicen los autores? Justamente a partir, y debe estar en una de estas. Bueno, pero me acuerdo. ¿Qué dicen los autores? No es necesario que haya desarrollo legislativo. Y si existe desarrollo legislativo, este tiene que ser coherente con la Constitución y el bloque de constitucionalidad. En otros términos, así concluyen, ¿no? El principio de supremacía constitucional está presente, ¿no? Está presente y más bien, al revés, el principio de legalidad tiene en su matriz, ¿no? El principio de supremacía constitucional, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que voy a entrar después, pero valga la oportunidad. El órgano legislativo tiene la posibilidad de limitar derechos, ¿no? Es más, hay un principio de reserva legal que está establecido en el 109 de nuestra Constitución, ¿no? Pero ese órgano legislativo que tiene la posibilidad de limitar derechos, ¿será que tiene la posibilidad de efectuar ese ejercicio de forma arbitraria? No.
Ahí viene justamente estas pautas interpretativas y todo el desarrollo constitucional y todo, sobre todo el desarrollo a la luz de los estándares de la Corte Interamericana y Sistema Universal. Pueden hacerlo, pueden legislar, pueden limitar derechos en determinados escenarios, pero ¿cuándo? Cuando sea necesario, ¿no? Cuando sea sobre todo para proteger otros bienes jurídicos. Señala además cuando generalmente tendría que ser por lapsos determinados mientras dure, por ejemplo, una situación excepcional, no sé, una conmoción interna, ¿no? Una cosa así, un desastre natural, Un como en el estado de caso, necesidad, doctor, un estado de necesidad por un convulsiones estado de graves. necesidad. Y además tiene que ser proporcional, ¿no? Ese es un principio pauta interpretativa, tiene que ser proporcionalidad. ¿Proporcional a qué? Yo estoy resguardando estos derechos, ¿no? Yo estoy afectando estos derechos, pero para resguardar estos otros derechos. Y ahí pongo en la balanza si realmente es necesario o no es necesario, ¿no? Es más o menos similar al test de proporcionalidad que existe, o sea, necesidad, idoneidad, proporcionalidad en sentido estricto. ¿Realmente esa limitación de derechos es idónea para la finalidad que yo estoy buscando? Nos preguntamos, ¿no? Y eso debería ser un órgano legislativo si es coherente, ¿no? Y respetuoso y se califica de Estado democrático a la hora de limitar derechos, a la hora de normar cualquier, cualquier situación, ¿no? Luego, se cuestionará si es necesario efectuar esta limitación de derechos, ¿no? Para el fin que estoy buscando nuevamente, ¿no? Y la proporcionalidad ya es esa ponderación de bienes jurídicos donde pongo en la balanza qué bienes jurídicos quiero proteger, qué bienes jurídicos estoy afectando y si realmente justifica esa afectación en relación a los otros que yo voy a proteger. Y ahí efectúo mi ponderación y logro un equilibrio. Si no es así, el limitador, ¿no? Que tiene sus límites, está actuando arbitrariamente. Y conocemos nuestro ordenamiento jurídico que se van emitiendo distintas normas, ¿no? Que no están acordes y no son respetuosas a los derechos y garantías. Entonces, ¿qué se debería hacer? Demandar, obviamente, su inconstitucionalidad o tratándose, aquí valga la oportunidad, tratándose de los administradores de justicia que tienen ese rol tan delicado y fundamental, como les decía, a partir de este cambio de cambio institucional, es dar una interpretación desde y conforme, pauta interpretativa. ¿Desde y conforme a qué? Es una de las primeras pautas que siempre tiene que estar de rigor, desde y conforme a la ley fundamental y desde y conforme al bloque de constitucionalidad. ¿Mm? Así sería. Entonces, si Doctora, hablamos, buenas noches. buenas noches, doctor, adelante, por favor. Gracias, doctora. Yo concuerdo, ¿no? Con su criterio, doctora, que, bueno, si ya está en jurisprudencia, si ya está en tratado internacional, ya no sería su incorporación necesaria, ¿no? De manera expresa. No obstante, pero, doctora, bueno, yo pienso que si se incorporaría, no tendría que ser una ley, tendría que ser en la Constitución directamente, tendría que ser una labor del constituyente. Y también, doctora, bueno, ese es nuestro criterio, ¿no? ¿Mm? Pero ahí en la resolución que emite el órgano internacional, porque esto se ha hecho a través de un órgano internacional, ¿verdad? O sea, esto del objetor de conciencia, y a Bolivia se le ha ordenado de que incorpore en la Constitución Política del Estado la objeción de conciencia como un derecho de manera expresa. Mm. Entonces también se nos ha combinado a que nosotros, en caso de que no lo hagamos, vamos a recibir multas y demás, o creo, sanciones internacionales. Ahora, Mm. doctora, bueno, también esta jurisprudencia ya ha servido para establecer acciones de inconstitucionalidad. Si es que no estoy mal, por ejemplo, para tramitar lo que es ¿cómo se llama? Tu título en provisión nacional y demás en la universidad, antes te pedían, ahora no, también para los cargos públicos. Entonces, todo eso a fin de proteger lo que es el derecho al trabajo, el derecho a ser funcionario público y demás cuestiones, ¿no, doctora? Entonces, bueno, eso quería aportar simplemente. No sé qué. Gracias. Claro, claro.
Aquí estamos en un escenario académico, así debería ser, ¿no? Así debería ser de que, como ya está establecido, existe un precedente constitucional, ello debería, ¿no?, mostrarse ante las instancias correspondientes y simplemente hacer cumplir esa jurisprudencia, ¿no? Pero en los hechos lamentablemente no se da, ¿no? No se da, o sea, eso es lo malo, ¿no? Entonces, una cosa es lo que se enseña en el escenario académico, otra cosa es en la práctica, ¿no? Y en relación a la objeción de conciencia, no sé si estuvieran cumpliendo. Yo la verdad lo dudo, ¿no? Pero si hablamos en teoría y hablamos académicamente, debería ser, ¿no? Debería ser, perfecto. Gracias, doctor. ¿Quién habló? Antonio Quiroga, doctora. Doctor Antonio, mucho gusto. Igualmente, doctora, gracias. Entonces, eso, ¿no? Entonces, a propósito de la explicación, ya les dije lo que implicaba esta directa aplicabilidad y obviamente la directa justiciabilidad es que el justiciable puede acudir a las distintas autoridades solicitando el resguardo y protección de los derechos, les decía, solamente valiéndose de la Constitución y el bloque, más allá de que exista o no exista desarrollo legislativo, ¿no? Además, esta directa justiciabilidad es aplicable a absolutamente todos los derechos. Les indicaba ya, no existen cláusulas programáticas, ¿no? Todos generan obligaciones para el Estado a través de mandatos de actuación en este caso, porque calificaron en algún momento los derechos de corte social, los derechos económicos, sociales y culturales como cláusulas o normas programáticas, ¿no? Ello no es posible y a partir de las obligaciones positivas que tiene el Estado de hacer, pues tiene la obligación, ¿no?, de ir construyendo y además nosotros tenemos ese rasgo característico en nuestra Constitución de estar bajo un Estado social de derecho, ¿no? Los jueces están en la obligación de suplir cualquier omisión normativa, ¿no? Si No, perdón, existe, antes, doctora, de continuar, solo tenía una observación al respecto de este análisis que estamos realizando, ¿ya? Porque hay una sentencia constitucional que es muy interesante en cuanto al fundamento jurídico. no, Es adelante, por eso, favor. ya. Ahora, acá, por ejemplo, hace referencia que un primer problema que plantea la aplicabilidad práctica de la objeción de conciencia es el referido al principio de igualdad, ¿no? De las personas ante la ley, porque efectivamente unos pueden no querer realizar, por ejemplo, el servicio militar, apelando justamente a esa condición que ellos tienen, pero sin embargo se está vulnerando un principio de igualdad, porque en todo caso las otras personas sí tendrían la obligación, además es una obligación constitucional. Entonces, claro, esta sentencia constitucional de alguna manera también pone alguna referencia, si vale el término, de solución, porque ya entramos en un factor de ponderación. No sé si usted coincide conmigo, porque finalmente este rompimiento del principio de igualdad se puede dar, y es muy frágil porque muchos pueden pretender ¿no? Aplicar simplemente esta objeción, ¿no? Pero, por supuesto, no sería muy justo, ¿no? Entonces, reitero, sería un aspecto más bien de ponderación. Ese es mi criterio, ¿no, doctora? Ya. Y yo le voy a ir diciendo el mío y vamos a ir contextualizando. A ver, si usted, si le he entendido, estoy un poquito cansada. Si le he entendido, señala que esta objeción de conciencia podría ser utilizada, digamos, por algunos jóvenes para no realizar el servicio militar, ¿no? ¿Sí? ¿Por ahí Sí, va? sí, correcto, correcto. O Bueno, sea, pero ya se está vulnerando un principio de igualdad. no se está vulnerando el principio. Vamos a ir enseguida a eso. Ya. Ya. En relación a eso, si yo arguyo una objeción de conciencia, es un varón y no quiero hacer el servicio militar, pues ahí viene ahí viene obviamente el análisis que va a realizar la autoridad, en este caso digamos que es una acción constitucional, un juez constitucional,
es para ver si realmente esa persona, ¿no?, tiene pues respaldo para arguir en su caso una objeción de conciencia, ¿no? Porque no es solamente decir y listo, tendrá que probar a través de determinados medios, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué se vulneraría el principio de igualdad? Según su Perdón. criterio. Perdón. Ya, en realidad esto, antes, un momentito, quiero hacer referencia a esta sentencia constitucional. Voy a decir cuál es, y está ahí ilustrado. Ya, es esta la... aquí está. 0265-2016 de la sala segunda, ¿ya? A la que hice referencia. Bueno, Doctor, me un segundito, preguntaba... doctor. Un segundito. La ya. voy a leer esta misma noche. Sentencia 02. La 0265-216. Es que en 012 el o 02. 0265. 0265, ¿ya? Sí, bueno, pero en todo caso, acá sí, en el fundamento jurídico del fallo está haciendo referencia. Ahora, en cuanto usted me pregunta cuál es mi criterio respecto a la vulneración del principio de igualdad. Bueno, mire, resulta que sí, efectivamente es un derecho, además no solamente está amparado, es decir, si no está normada, tenemos un bloque de constitucionalidad al cual nos debemos, y hay normas internacionales que sí van a respaldar, por supuesto, este criterio que estamos analizando. El Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, de San José de Costa Rica, que tenemos. Bueno, sin embargo, yo lo que decía que ese es un aspecto un poco sensible porque todos tenemos que cumplir ciertas obligaciones y efectivamente una persona cualquiera que sea puede interponer una objeción simplemente a poder realizar esta actividad y decir, bueno, según el criterio que yo tengo, según, digamos, una posición filosófica, una posición religiosa, etcétera, yo no la voy a realizar. Ahora, a lo que yo iba es a que la determinación tendría que tener una ponderación, porque ya acá hablamos de ver, en este caso, los fundamentos y las pruebas que pueda presentar para que efectivamente sea tomada en cuenta. Entonces, este es un factor importante porque al final de lo que se trata es de, y así tal cual usted explicaba en un principio, ¿no? Estamos en un estado constitucional donde prácticamente hay un factor de ponderación que es muy importante porque no hay una simple subsunción, sino que más bien lo que está ocurriendo ahora es que hay una fuerte vinculación de un bloque de constitucionalidad y los derechos internacionales. Bueno, ese es mi criterio, ¿no? Ajá, a ver, ya, estoy anotando un ejemplo para después darles. El derecho a la igualdad, tenemos que partir de que sí, todos somos iguales, ¿no? Todos somos iguales. Ahora, el derecho a la igualdad no significa derecho principio, también concebido como valor. No significa que en determinados escenarios o en determinados contextos tengamos que efectuar un análisis diferenciado, ¿no? ¿Qué es importante para considerar si se va a vulnerar o no el principio de igualdad? Que existe un trato discriminatorio, ¿no? Que ese trato desigual que yo estoy dando, y a quienes explico un caso de que tal vez lo conocen, perdón, me voy a anotar dos casitos, ¿no? Que el trato que yo estoy dando genere un escenario de discriminación para los demás, ¿no? Pero si yo estoy arguyendo, siguiendo con este ejemplo la objeción de conciencia, yo estoy probando que realmente yo no sé, yo tengo una libertad, yo tengo una religión que realmente me impide y lo estoy probando, pues estoy contextualizando en relación a esa determinada persona. Y no por ello voy a vulnerar los derechos de los demás, ¿no? Porque tal vez los demás quieran hacer el servicio militar, por ejemplo, ¿no? Y si consideran que no deben hacerlo, pues pueden arguir de igual forma. Entonces ya estará ahí el precedente constitucional, ¿no es cierto? Entonces no habría un principio de vulneración del derecho a la igualdad. ¿Qué tengo yo que
en forma sencilla que analizar para ver si estoy dentro de un escenario de vulneración del derecho a la igualdad. Está en el 14 esto, ¿no? Por favor, permítanme un segundito. Ya. Primero partimos de que obviamente todos somos iguales ante la ley, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Analizo el caso fáctico, ¿no? Y tengo que analizar si ese caso fáctico tiene por objeto, tiene por finalidad menoscabar o anular en su caso el goce o ejercicio, ¿no? de los derechos de otra persona, ¿no? Si no es así, no existe vulneración del derecho a la igualdad, ¿no? Caso de vulneración del derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, hubo una norma, disculpe, no recuerdo cuál, donde se estableció de que ya fue declarada hace años inconstitucional, tal vez la conoce, donde se prohibía la aplicación de medidas sustitutivas en delitos de contrabando, por ejemplo. Había un escenario de discriminación, entonces ahí el Tribunal Constitucional analizó y dijo, ¿por qué se tendría que prohibir una cesación de detención preventiva, ¿no? en delitos de contrabando y no en otra clase de delitos? Entonces, ¿en qué escenario estamos? ¿No? Y ahí hizo un test de razonabilidad, identificando cuáles son esos autores, identificando cuáles serían los fundamentos por los cuales se está haciendo esa distinción y si realmente esa distinción existente tiene como objetivo anular o menoscabar los derechos de otras personas. En este caso sí, ¿no es cierto? Cayó por su peso, ¿no? Había un escenario de discriminación. En el caso, como le decía, el derecho a la igualdad en relación a determinadas personas es necesario efectuar un enfoque diferenciado. Caso, personas con capacidades especiales, y tenemos otra normativa constitucional, además preceptos legales, muchos preceptos legales, donde determinado porcentaje debe ser contratado de forma obligatoria, por ejemplo, a las instituciones. Más o menos va por ahí la norma, ¿no es cierto? Ese trato diferenciado que se está efectuando tendrá fundamentos sólidos, tiene fundamentos sólidos, ¿no? Porque se está permitiendo que ese segmento de la población que por su discapacidad ya tiene una disminución, ¿no? Se ha incorporado para lograr ¿qué? La igualdad material, efectivo, real, como se llama, ¿no? En el ámbito policial, el caso Chatitos, donde señalaban de que podían ingresar a la policía solamente los que tenían, no sé, no me acuerdo bien, pero es el caso, bueno, eso no interesa, es que no tengan más de, o que la estatura mínima sea 1,70, ¿no? A todas luces había un trato discriminatorio, ¿no? ¿Por qué? Y ahí lo ligó la jurisprudencia constitucional señalando y conectándola a nuestra realidad boliviana, pues que realmente se tiene una estatura mediana, ¿no? Más o menos fue por ahí, ¿no? Otro caso en Anapol. Anapol fue de que prohibían de que tengan, por ejemplo, antes prohibían que tengan familia en el lapso que estaban trabajando, ¿no? Estudiando, ¿no? Entonces, obviamente, no, perdón, mil disculpas, que contraigan matrimonio, completamente vulneratorio, ¿no? Y discriminatorio porque se le estaba prohibiendo de formar una familia, derecho al matrimonio, etcétera, ¿no? Luego, no sé si en esta misma sentencia, pero es lo que les quiero señalar un poquito, es los ejemplos, ¿no? De que se prohibía que tengan antecedentes penales, ya, hasta ahí era razonable nomás, ¿no? Pero que no tengan antecedentes penales ni siquiera los padres, ¿no? Entonces miren cómo había ahí un escenario completo irrazonable y arbitrario, ¿no? Y discriminatorio. No sé si me he dejado entender, doctor, creo que doctor Denis, ¿no? Daza. Sí, doctora.
No, no, habló Miguel Saavedra, perdón. Ah, Doc- Doctora, adelante. acotando un poco más de lo que estaba indicando el doctor Saavedra también. Yo comparto con lo que indica él en el sentido de que, y lo que dijo el doctor Antonio Quiroga también, si bien ha ido con estados internacionales y que incluso ha indicado que Bolivia, que el Estado Plurinacional de Bolivia tenga que incluir este derecho de la objeción en lo que es la Constitución, pero solamente por un reconocimiento de este derecho, hacer todo lo que es la modificación de la Constitución, sabe el costo de lo que se realiza, ¿no? Es por eso que para mí, en mi criterio, tendría que haber nomás una legislación, incluso en esa legislación indicar que mientras no se incorpore dentro de lo que es la Constitución este derecho que ha sido reconocido, se va a tener que realizar estos parámetros. No sé, le digo porque de acuerdo a lo que manifestó el doctor Antonio Quiroga, incluso nos pueden multar si no podemos incorporar, si no incorporamos a la Constitución del derecho. Entonces, veo que hay una complejidad en este sentido, una gran complejidad, porque podríamos estar sujetos a tener una multa, por así lo decir, y por no haber actuado oportunamente y hacer toda una gama de reconocimientos, no solamente porque haya una sentencia o que el bloque de constitucionalidad tenga ese paraguas. Como Estado, el Estado es responsable de esto y tiene que realizar estas actividades y estas acciones para que se pueda, para llegar, ¿no? a un entendimiento tal con la Constitución, porque si en la Constitución no lo colocamos este derecho, estaríamos incumpliendo con lo que haya indicado el estrado internacional. Ujú. Bueno, sí, mire, de acuerdo a mi criterio y de acuerdo a estas bases que les voy explicando, a mí me parece que no sería necesario. Sin embargo, dado que seguimos un poquito con este sistema jus positivista, y al final no estaría de más, digamos, un desarrollo, ¿no? Un desarrollo legislativo donde tal vez a propósito de normar en relación al servicio militar se puede establecer estas salvedades, digamos, ¿no? Pero es que también aquí hay riesgos, ¿no? Porque las salvedades y las excepciones también se ven a la luz del caso concreto, ¿no? Eso es otro rasgo fundamental. Entonces, no sé hasta qué punto podría detallarse, porque cada caso, como ustedes saben, colegas, es único, ¿no? Y amerita, obviamente, un análisis muy particular y luego se llegará al resultado lo más justo y razonable. Es otro de los rasgos que están presentes en el Estado constitucional, y esto es en relación justamente y está ligado a la igualdad jerárquica de derechos, como obviamente todos ingresan en abstracto a un mismo escenario constitucional de protección, pero casi nunca se va a dar, ¿no? Casi nunca se va a dar que vas a dar derecho a uno o vas a proteger a uno, mejor dicho, y a otro, ¿no? O sea, ahí haces la ponderación de bienes jurídicos y todo, ¿no? Entonces, ¿qué han dicho los entendidos? De que los derechos para comenzar se convierten en principios o en mandatos de optimización, ¿no? Y solamente valen para el caso concreto, ¿no? ¿Vale? ¿Y cuál va a ser el parámetro, cuál va a ser el baremo, la medida que va a existir de que se propenda a un fallo lo más justo y razonable a la luz del caso fáctico en particular, ¿no? Entonces, miren la gran responsabilidad que tienen los distintos administradores de justicia o los jueces constitucionales, quien sea, ¿no? Por eso hace incidencia en este cambio de rol, ¿no? El cambio de rol que existe
de un poder órgano legislativo y ahora el papel protagónico lo tiene el órgano judicial. Ahora, ¿cómo estamos en relación al órgano judicial, no? Y todo lo sé, y todo porque explicaba en algún momento que hay un control de constitucionalidad del tripartito, ¿no? En la base están autoridades judiciales, autoridades administrativas, están las NAPIOS, pero ojo, contextualizando bajo sus normas, procedimientos, instituciones, etcétera, y están los particulares, que tenemos derechos como también tenemos obligaciones, ¿no? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, ejercer un control, un particular, un ciudadano de a pie, como llamamos, ¿no? Por ejemplo, mediante los amicus curiae, ¿no? Los amicus curiae conocen, ¿no? Me voy a anotar, voy a terminar primero la otra idea, ¿no? En el nivel intermedio están ahora los jueces constitucionales y ya en el primer nivel está el Tribunal Constitucional, bueno, asumamos que es un tribunal constitucional imparcial, es un tribunal constitucional como ustedes concebido, ni siquiera como parte de uno de los órganos del Estado, del poder público, ¿no? Y por lo tanto es un tribunal de cierre en muchos aspectos, porque conoce obviamente las distintas acciones en sus tres brazos grandes, ¿no? Que es normativo tutelar, ¿no? Normativo tutelar, ayúdenme, hay uno más. Normativo tutelar, y hay uno más, ¿no? Tres brazos tiene, tres grandes brazos de control de constitucionalidad, ¿no? Entonces también hay esos riesgos, ¿no? Bueno, pero si se hace un buen desarrollo legislativo, y se diría en ese desarrollo legislativo de que en todo caso se verá a la luz del caso concreto, etcétera, bueno, por ahí podría salvarse, ¿no? Eso, bueno, entonces, los amicus curiae son, con seguridad que saben o han escuchado o ya están aplicando, son opiniones, son entendimientos que elaboran, ¿no? Especializados en determinadas materias para justamente ayudar, ¿no? Coadyuvar a la solución de un caso. No solamente estos amicus curiae se presentan esto surge desde la Corte Interamericana, ¿no? No solamente más bien se presentan en acciones tutelares o en un ámbito constitucional propiamente dicho, ¿no? Sino también en absolutamente todo proceso. Claro, en la Corte Interamericana ha establecido que no son de carácter vinculante, ¿no? Pero la autoridad y que tiene ese rol fundamental y esa obligación de tomar en cuenta siempre los derechos de las personas, debería tomarlo en cuenta si realmente no está propendiendo y está ayudando, obviamente, a resolver de mejor forma, justa, razonable, proporcional, etcétera, el caso en cuestión, ¿no? El caso particular en cuestión. Doctora, buenas noches. Hola, doctora Amparito. Buenas ¿Cómo noches. está, doctorita? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola. Buenas Qué gusto noches. saludarla nuevamente. De igual manera. Adelante, Doctorita, por favor. un poquito comentarles a los compañeros referente a lo que nos está mencionando los amigos Curiae. Ujú, Curiae, como bien dice, no es solamente en el área constitucional, sino también en los litigios estratégicos que se están presentando últimamente. ujú. Y la doctorita María Elena Tar ha Sí, formado parte de muchos de ellos, ¿no es cierto? así es, así es. Y, y en diferentes materias, Ujú, sobre todo en el área penal, donde ujú. se ha visto el apoyo de estos amigos para poder orientar a los tribunales, a las instancias judiciales que van a resolver ese litigio estratégico de todo ese equipo multidisciplinario que se presenta, ¿no? En relación sobre todo a derechos humanos. Exactamente, doctora Amparito. Es así, claro. Y una principal propulsora y protagonista de esto es la mentada Elenita Tar, ¿no? Sí, ha presentado ya en varios casos. Así es, doctora Amparito. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, aquí estaba en la lámina, como ustedes pueden ver, prosiguiendo con la clase, colegas, señala, los jueces están en la obligación de suplir cualquier omisión normativa, ¿no? No puede alegar el juez ausencia de norma, no puede alegar oscuridad, imprecisión, etcétera. Para eso está todo,
todo este andamiaje que tiene del bloque, las pautas interpretativas, especialmente eso, ¿no? Las pautas interpretativas y también la jurisprudencia, pero siempre a la luz de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto que tal vez han visto con algún docente o también con mi persona. Escoger aquellos estándares, ya sea que hayan dado un alcance, hayan dado sentido, alcance a un derecho o a un instituto jurídico que sea más progresivo, lo más progresivo posible, ¿no? Lo más progresivo y lo más favorable. Cómo se encuentra, en palabras sencillas, necesariamente haciendo una revisión de la jurisprudencia constitucional, ¿no? Una revisión identificando qué se ha dicho en relación a un derecho. Por ejemplo, el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Aquí había una omisión normativa que se puede hacer una interpretación también de los preceptos de la Constitución o también de los preceptos legales, ¿no? Había una omisión en sentido de que la inviolabilidad del domicilio, si ustedes se fijan en el artículo y me ayudan, solamente es que no pueden ingresar previa a los domicilios, a donde está viviendo la persona. Si me ayudan a identificar el artículo, si no es con autorización expresa, una orden emanada de autoridad competente, más o menos va por ahí la norma, ¿no? Pero se presentó un asunto hace muchos años en el tribunal y ahí amplió, y aquí también va el núcleo esencial unido, ¿no? Ahí amplió y además ahí había una omisión, digamos, que se van presentando los casos y ahí uno recién resuelve, y así hizo el Tribunal Constitucional, de de que ingresaron a un domicilio, más bien ingresaron a una habitación de un hotel, ¿no? Ingresaron a una habitación de un hotel, entonces ahí indicaron y dijeron de que también ampliaron, ¿no? Tribunal Constitucional, y dijo que también involucraba hoteles y cualquier lugar donde la persona no esté, aunque sea temporalmente o transitoriamente en un lugar, por ejemplo. Y eso también está ligado con el núcleo esencial de los derechos. El núcleo esencial de los derechos, y esto también va ligado a la limitación que puede realizar de los derechos el órgano legislativo. Eso es la extensión del domicilio, doctorita. Así es, la Cuando extensión. uno está momentáneamente habitando otro lugar que no es su domicilio principal, es la extensión del domicilio. Claro, por eso lo interpretó y dijo que no solamente es ese lugar, domicilio donde vive todos los días, sino cualquier lugar donde pueda estar transitoriamente esa persona, ¿no? Eso no estaba de esa forma, no está en la Constitución. Entonces, efectuó a la luz de la formulación de la acción constitucional correspondiente, le dio ese alcance más. Ese alcance más que se da, en este caso, este artículo de la Constitución, conforma también parte del núcleo esencial del derecho, ¿no? Ya se ha aumentado progresivamente el entendimiento de ese derecho, ¿no? Entonces, para ponerles un ejemplo. En cuanto al derecho a la petición, también, ¿no? Derecho a la petición, derecho a formular peticiones individual y colectivamente, pero se ha ido ampliando, ya hasta creó una constitución, pero fue en algún momento producto del desarrollo constitucional, que si, por ejemplo, se dirige contra una persona errónea, pues puede derivarse, ¿no? Que esté dentro de la misma institución. O sea, la finalidad es lograr el acceso, ¿no? Y que esa persona logre respuesta positiva y además, te digo, fundamentada, sea negativa o sea positiva. Todo eso va incrementando el núcleo esencial del derecho, ¿no? El núcleo esencial del derecho. Si se omitiera, por ejemplo, en cuanto a la inviolabilidad del domicilio, de que ya no debe considerarse lugares transitorios como parte de la inviolabilidad del domicilio, se estaría recortando ese núcleo esencial y consiguientemente se estaría vulnerando el principio de progresividad y prohibición de regresividad, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Entonces, volviendo un poquito atrás, lo que hablábamos del órgano legislativo que puede limitar, obviamente, derechos, puede establecer y lo hace en función del principio de reserva legal, debe cuidar al momento de limitar el derecho del núcleo esencial que ya se ha construido de un derecho en particular, ¿no? ¿Me dejo entender? Así es. Claro.
les hablaba de 3 principios: la directa aplicabilidad, la directa justiciabilidad, y el tercero es la igualdad jerárquica de derechos, donde ya no podemos hablar de una generación de derechos donde todos ingresan a un escenario con igualdad jerárquica, pero ya a la hora, y aquí les comento un casito, a la hora del caso en concreto, ya verán a quién dan preferencia, ¿no? ¿Qué derecho tendrá en su caso una preferencia solamente para ese caso concreto? Miren lo que dice la lámina: búsqueda de la mejor solución en cánones de justicia, ¿no? Por eso, y justamente en un libro de Lenita, que es la justiciabilidad de los DESC, ¿no? Ahí señala, ¿no? Señala que es este constitucionalismo que estamos viviendo, es el constitucionalismo de la justicia e igualdad, ¿no? Buscando, y este es un principio y pauta interpretativa también, la máxima eficacia de los derechos, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr? Se tiene que inclinar la balanza a alguno de ellos, ¿no? Alguno de ellos, y para ello se efectúa, se utiliza el principio de proporcionalidad a la luz del test de proporcionalidad, ¿no? Esta ponderación de bienes jurídicos que se realiza justamente tiene su base legal, no su base legal, su base constitucional en el principio de inviolabilidad de los derechos, ¿no? Los derechos se debe partir como regla, ¿no? Como directriz de que no son, de que son inviolables, ¿no? Pero sin embargo existen determinadas circunstancias donde se tendrá que inclinar la balanza en relación a uno de los derechos. En un caso de una violación, agresión sexual, agresión sexual a una niña, una adolescente, el agresor fue el abuelo, ¿no? El abuelo, ahí por ejemplo se inclinó la balanza en relación a la adolescente, ¿no? Imagínense, aquí había 2 escenarios con adultos mayores, mejor dicho, 2 escenarios vulnerables: un adulto mayor y una adolescente, ¿no? Más complicado todavía. Son 2 escenarios además que ameritan un enfoque diferencial. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles fueron los argumentos para, en este caso, ¿no? Un adulto mayor que está culminando su etapa tiene obviamente un enfoque diferencial y tiene además bases sólidas, legales, constitucionales, y además en los instrumentos internacionales y en los estándares? Lo mismo en relación a los adolescentes, ¿no? En este caso, esta niña adolescente. Se inclinó la balanza entre otros fundamentos. Uno, porque esta adolescente vivía con el abuelo, por ejemplo, ¿no? Entonces estaba pues en un peligro inminente, ¿no? En un peligro inminente. Y además hicieron prevalecer sus derechos que tiene como adolescente, entre ellos la protección inmediata que se le tiene que dar. Y en este caso, esta adolescente dio aviso, escribió una carta, una nota, una carta a la profesora señalándole que estaba siendo víctima de agresión sexual. Entonces, yo podría arguir de que en este caso se puede solucionar de esta forma, ¿no? Todo se ve a la luz del caso concreto y, como les decía, siempre bajo cánones de cuál sería lo más justo y cuál sería lo más razonable de acorde al caso fáctico en concreto, ¿no? Entonces, bueno, por favor, adelante. Gracias. Aquí destacamos el desarrollo de las líneas jurisprudenciales relevantes en materia de derechos humanos, debido proceso y protección a grupos en situación de vulnerabilidad, como es lo que usted menciona, ¿no? Es un caso, me parece, muy correcto para poder analizar esa situación. Entonces, pero no tenemos que olvidarnos, ¿no? De que de acuerdo a esas líneas jurisprudenciales relevantes, nos establecen que en una situación como la que nos presenta, el sector más vulnerable es la niñez. Tal es así que las niñas y niños y adolescentes que son víctimas de violencia sexual, como bien lo dice usted, deben gozar de la protección y prioridad de la atención de parte de todas las instancias llamadas para intervenir, según lo ha establecido la sentencia constitucional 130/2018-S2, cuyo precedente ha dispuesto
el deber que tienen los operadores de justicia, la policía, el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, de dar prioridad absoluta a la atención de esos casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, actuando de manera inmediata para agilizar los actos de investigación y brindando acciones de protección a sus derechos. Respaldando la sentencia mencionada, también podría hacer mención a la sentencia constitucional 19/2018-S2, que tiene la misma línea, doctorita. Incluso creo que es la sentencia que les digo porque hay dos. Sí, doctora, exactamente. Pero ¿sabe qué? Yo concuerdo perfectamente con usted, pero para justificar y fundamentar, además hay escenarios y escenarios, ¿no? Se tiene que efectuar esta ponderación, más aún tratándose, como les decía, en este caso, de dos segmentos que tienen protección reforzada, ¿no? Y son vulnerables, ¿no? Bueno, y en este caso, a la luz del caso fáctico, y además, por supuesto, pues el adolescente es extremadamente vulnerable. Y a la luz de lo que arrojaba el caso concreto, entre otras cosas, que estaba viviendo con su agresor, ¿no? Por supuesto, se le dio la tutela. Creo que es esa 130-2018, estimada doctora. Amparo, Amparito habló. Doctorita, sí, la 130/2018-S2. Sí, esa es. Incluso los funcionarios policiales intervinieron de oficio, ¿no es cierto? Y se justificó, o sea, de oficio, porque fueron a dar protección y auxilio inmediato al adolescente, ¿no? Al adolescente, y ahí señaló el Tribunal Constitucional que no importa, ¿no? Que han seguido los mecanismos o las formas legales, porque en este caso obviamente prevalecía este principio rector, entre muchos otros, ¿no? Que están cobijados para este sector. Sí, doctora, muchísimas gracias por su ampliación. Excelente, excelente. Gracias. Entonces, esto es en conclusión. Mañana vamos a entrar, esto ya lo vamos a pasar, es lo que les he explicado en realidad, a las obligaciones negativas y positivas que tiene el Estado, también algunos aspectos ya se ha adelantado, y con algunos ejemplos de cómo tienen que ser tomadas estas obligaciones positivas y negativas, ¿no? En cuanto a los derechos. Y al final los derechos se van conjuncionando, derechos civiles con derechos sociales y todo, ¿no? Porque si yo tengo, por poner un ejemplo sencillo, si yo tengo donde cobijarme todas las noches, tengo una vivienda digna, pues consiguientemente tendré derecho a la salud. Hay obviamente una interdependencia, como ustedes saben, que es una característica y pauta interpretativa, además principal. Lo que se quiere aquí exteriorizar es cómo el Estado tiene obligaciones constantes y obligaciones, como se llama, tanto de hacer como no de hacer, ¿no? De no interferir en muchas áreas que nosotros tenemos nuestros derechos que tenemos como ciudadanos, y sobre todo también obligaciones positivas de hacer, de actuar, ¿no? Luego vamos a ver, además, me voy a ir al sumario para con esto ir acabando lo que vamos a ver el día de mañana. Ahí está. Luego los derechos como fundamento de la dignidad, ¿no? Como ustedes, y esto parte desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se tiene bases internacionales o dentro del derecho internacional de los derechos humanos bastante. Esta eficacia horizontal y vertical de los derechos, que también algunos rasgos ya les señalé. Una dimensión subjetiva y objetiva de los derechos, que también es muy importante, porque de ahí justamente se deriva este constitucionalismo que estamos ahora cimentados y ubicados a través de una irradiación constitucional y a través de ver todo bajo el enfoque constitucional. No otra cosa es el enfoque de los derechos, ¿no? Y luego ya voy a entrar a estas bases y fundamentos que ya les estoy dando muchos rasgos, pero con algunos cuadritos que he realizado de esta pluralidad de fuentes normativas, que algunos llaman interno-externo, otros llaman intrasistémico-extrasistémico, ¿no? Para que tengan objetivamente la explicación más detalladita. Este cambio de modelo institucional con una lámina muy bien
redactada, digamos, minuciosa, y este cambio de metodología jurídica con algunos ejemplos de algunas sentencias constitucionales, ¿no? Y con esto ya veríamos. Tengo también algunas sentencias constitucionales que tal vez se han llevado a otro módulo conmigo, y ya les he dicho que es justamente una pauta interpretativa también importantísima, que es justamente este principio de igualdad y prohibición de discriminación, y relatarles un poquito lo que es el enfoque diferencial, ¿no? Que sabemos que se da en 4 supuestos, y algunas sentencias constitucionales bueno, hay muchas, ¿no? Pero algunas sentencias constitucionales que las he escogido. Esto del enfoque diferencial, ¿han visto conmigo en otro módulo? O sea, el enfoque de género, generacional, intercultural, género, generacional, intercultural. Hay uno más, perdón. ¿Vieron conmigo en otro módulo, colegas? Si podían. No, doctorita, no. Las materias que hemos llevado con usted han sido la de pluriculturalidad, Ya. interculturalidad, teoría general del derecho constitucional y constitucionalismo. Ya, el primer módulo, que también he explicado con seguridad algunos rasgos, es que necesariamente se tiene que partir de aquí. Ya, entonces con mayor razón, mañana vemos esto del enfoque diferencial, porque el enfoque diferencial, ya les adelanto, ya no es calificado como algo potestativo, ni como algo que si se aplica o no se aplica, sino es calificado, y esto viene desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como una metodología del derecho, ¿no? Ya les decía además de que este enfoque diferencial ha nacido desde el seno de la Corte Interamericana de Derechos, en realidad desde el seno, desde los instrumentos internacionales de derechos humanos, provenientes del sistema universal, provenientes del sistema interamericano, y además construidos de mejor manera, de acuerdo a los casos concretos, por el sistema interamericano, y también estándares del sistema universal. Doctora, cuando habla en referencia al enfoque diferencial, ¿estamos hablando del enfoque de género? Del enfoque diferencial estamos hablando de 4 enfoques específicamente, ¿no? Es el enfoque de género, donde están mujeres y LGBTIQ, está generacional, ahí están adultos mayores y están niños, niñas, adolescentes. El enfoque intercultural, donde están las naciones y pueblos indígenas y campesinos, y el enfoque interseccional, cuando se conjuncionan más de un escenario, una, como se llama, categoría sospechosa de discriminación. ¿Qué dijo la Corte Interamericana? De que como existen sustentos discriminatorios, o existen antecedentes históricos, por ejemplo, en relación a las mujeres, el LGBTIQ, el NAPIO, en relación a estos sectores, ya uno tiene que tiene que ingresar a estos escenarios, y eso no es adelantarse para nada en los juicios, con una visión de que puede haber una categoría de discriminación, ¿no? Una categoría de discriminación, y a partir de la luz del caso concreto llegaré a establecer si realmente es así o no es así, ¿no? Por eso existen los instrumentos internacionales, protección reforzada a todos estos sectores, ¿no? Caso nuestro, realidad boliviana, en el caso de las NAPIO, y eso lo he explicado en la teoría general del constitucionalismo, incluso viendo estos rasgos desde el constitucionalismo monocultural, comunismo jurídico, etnocentrista, eurocentrista, etcétera, como poco a poco ha ido desarrollándose luego a través de un reconocimiento de diversidad cultural, pero se sigue bajo el paraguas del pluralismo jurídico de tipo igualitario, hasta finalmente ascender en nuestra constitución que nos rige actualmente, ¿no? Donde lo que se trata es de que si ha habido una construcción desde la fundación de la República con raíces etnocentristas y eurocentristas, eso quiere decir con escenarios discriminatorios y de invisibilización a las NAPIOs, ahora toca deconstruir esa y desjerarquizar esa situación, ¿no? Y eso no proviene solamente de Bolivia, por eso tenemos un instrumento internacional que proviene desde las Naciones Unidas y también dentro del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Nos vemos mañana.
Muchísimas gracias. Mañana vamos a hacer unos 2 breaks, o sea, de 10 minutitos así, porque tal vez sea un poquito más larga la clase, ¿ya? Muchísimas gracias. Si no tienen alguna intervención, doctor Amparito, muchas gracias. Doctor Denis Daza, doctor Antonio Quiroga, muchas gracias por las luces. Y mañana nos vemos 8:30. Natalie, querida, concuida la clase. Muchísimas gracias. Las gracias, doctora. A ustedes siempre es un placer escuchar, conocer todo lo que nos tiene para brindar y estoy segura que mañana vamos a tener una clase muy productiva. Así lo espero, no, las gracias a todos, todos aprendemos. Muchas gracias, doctora Amparito. Buenas noches. Natalie, Muchas gracias, doctorita. gracias. Voy a ser la moderadora de su sesión. Agradecemos a la doctorita Amanda Pereira Pope, un placer. Tenemos una sesión el día de mañana. Muchas gracias, doctorita. Para poder finalizar la sesión se va a llamar lista. Pueden responder por micrófono o chat. Acuña John. Aguilar Mabel. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Gracias. Aparicio Amparito. Buenas noches, Natalie. Buenas noches, doctorita. Baptista Alejandro. Callejas Jaine. Chambi Damaris. Presente. Gracias. Daza Denis Moisés. Presente, buenas noches, Natalie. Buenas noches, gracias. De la Torres Kesia. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Fernández Andrés. Flores Elizabeth. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Guzmán Jacqueline. Presente. Gracias. Guzmán Patricia. Presente. Gracias. Medina Camilo. Presente. Gracias. Quiroga Walter. Presente. Le hicen un favor. No puedo decir presente al conectarme. Por Ya. favor. Perfecto, se lo va a tomar en cuenta, no se preocupe. Quispe Loida. Rodríguez Juan Pablo. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Lo mismo, por favor, no pude decir presente al conectarme al inicio, gracias. Ya, perfecto. Rodríguez Roger. Buenas noches, presente. Gracias. Tapia Fabiola. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Terrazas Daniela. Presente, buenas noches. Gracias. Valdivia Sergio. Vega Paulino. Peralta Ninet. Alba Giovanna. Araoz Mónica. Barrientos Eudoro. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Verdeja Juan. Aquí presente, buenas noches, gracias. Gracias. Blackwood Ryan. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Canaviri Rina. Buenas noches, doctorita, presente. También tuve problemas en el ingreso. Ya, perfecto. Gracias. Jerónimo Elsa. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. González Carlos. Buenas noches, estuve presente desde el inicio, pero también no pude habilitar mi audio para decir presente al principio. Ya, perfecto, no se preocupe, lo estoy tomando en cuenta. Hernández Moisés.
Presente, buenas noches. Solo por el chat al inicio sobre la lista. Ya, perfecto, se lo toma en cuenta, gracias. Hernández Severina. Presente, disculpe, también por el chat contesté en la primera lista, por favor. Ya, perfecto, no se preocupe.